Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2020, de Derecho Administrativo 2. Grupo séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, Sistema Escolarizado, de 7 a E. Continuamos. Veíamos en el video inmediato anterior de la clase de hoy lo que debería entenderse por lo que es la Rectoría del Estado, una facultad que tiene según el artículo 25, párrafo primero de nuestra Constitución Federal, la Rectoría Económica del Estado. Y nos quedamos en lo que es el intervencionismo estatal. ¿Qué es el intervencionismo estatal? Lo vimos antes de concluir el primer video. Y también tenemos otra definición que nos da otros autores: acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la actividad económica. El término es lo suficientemente amplio para incluir tanto la regulación y control de los mercados como la participación directa en la actividad económica. Es lo que debe de entenderse por el intervencionismo estatal. O sea, el Estado tiene que intervenir, y como se mencionaba en el concepto anterior, distintas medidas y acciones que realizan los gobiernos sobre la economía nacional. Tiene que ver cómo se va a administrar esa economía. Los ingresos y egresos, como vamos a ver la próxima semana, los ingresos y egresos del Estado. Pues el Estado es responsable de la economía. Ya ven que pues hay sus diversos tipos del Estado, tiene sus ingresos para poder hacer frente a sus responsabilidades, a sus atribuciones. Bueno, las características del intervencionismo estatal: dentro de los sistemas socioeconómicos casi siempre existe un cierto grado de intervencionismo del Estado, y los motivos arguidos para el mismo son varios. Por ejemplo, corregir los efectos de posibles fallos de mercado y desigualdades que el Estado no quiere que sean controlados por algún mecanismo de mercado, o sea, fuera de las manos del Estado. Una de las funciones más importantes que la Constitución de los Estados Unidos le asigna al Estado es la rectoría, para que éste fomente el desarrollo nacional y de esta manera se garantice que el citado desarrollo sea integral y además sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático. Asimismo, que mediante el fomento, fíjense, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Esto es la rectoría económica del Estado, y incluso en este concepto está cuál es su objetivo primordial. El instrumento que la Ley Suprema le proporciona al Estado mexicano para que cumpla con la función de fomentar. ¿Qué va a hacer el Estado? Tiene que fomentar el desarrollo nacional, es decir, la planeación del desarrollo nacional. Nos estamos acercando a lo que es la planeación del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo, pero estamos yendo paso por paso. Bueno, una de las características centrales de la planeación del desarrollo nacional es que debe de ser democrática. Hay un sistema de planeación del Estado, pero ¿cómo la va a llevar a cabo? Menciona la primera palabra, que esta debe ser democrática. ¿Qué quiere decir esto con esta planeación de desarrollo nacional democrático? Esta palabra, pues ya sabemos que democracia viene de demos, demo,
que es pueblo, y kratos, poder. Aquí no, la democracia, ¿a qué se refiere? Lo que significa que van a concurrir todos los sectores sociales del país para que a través de foros y consultas expongan sus inquietudes económicas, políticas, sociales y culturales. Va a haber un foro nacional, consulta nacional, para la elaboración de lo que va a ser más adelante el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es un antecedente que es prácticamente la planeación del desarrollo nacional democrático. Democrático porque se invita a todos los sectores a participar. Una vez que se recogen todas las conclusiones de esas inquietudes, de los foros y las consultas realizados en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, así se llama cuando se hacen estos foros, Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se van a enviar al Poder Ejecutivo para que elabore el Plan Nacional de Desarrollo. Lo van a enviar al presidente para que se elabore en lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. En la actualidad, en el actual sexenio presidencial, ya existe un Plan Nacional de Desarrollo 2019 al 2024. Es el que está vigente hasta la presente fecha. Bueno, la reestructuración de las naciones después de los conflictos bélicos mundiales modificó mucho lo que es la función y el papel del Estado. A sus funciones primordiales de dar satisfacción a las necesidades esenciales de la defensa nacional, mantenimiento de la seguridad pública, etcétera, se le añadieron otras, como son, por ejemplo, desarrollar la economía y estabilizarla, equilibrar las condiciones de las diferentes regiones del país, superar las crisis cíclicas, redistribuir la riqueza y cumplir con las aspiraciones de bienestar de las clases sociales. Eso es las nuevas tareas que se agregaron al Estado después de los dos grandes conflictos bélicos que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Rectoría Económica del Estado tiene como tarea central lograr el desarrollo nacional. A partir de la Revolución Mexicana, se atribuyó expresamente al Estado la facultad de proporcionar e impulsar el desarrollo nacional como un medio indispensable para integrar a la nación. Sin embargo, durante el siglo XX, el Estado mexicano ha consolidado su función rectora de la economía nacional, aun cuando existe una tendencia de limitar su intervención en la economía, se tiene que reconocer que hay responsabilidades indeclinables. El cuidado de los equilibrios macroeconómicos que son indispensables para propiciar el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía, el impulso y la orientación del desarrollo mediano y la economía. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 25 de nuestra Constitución Federal en su párrafo primero? Bueno, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Aquí está el fundamento constitucional de la Rectoría del Estado, la Rectoría Económica del Estado. Algunos atributos de la Rectoría del Estado son los siguientes. El concepto de rectoría equivale a la función misma de gobernar. Sin embargo, debe quedar claro que este concepto se usa en el texto constitucional como un sinónimo de
conducción, hablando de la conducción económica. Existe dentro del aspecto económico que estamos mencionando, donde el Estado es el rector de la conducción económica, lo que es la figura de una economía mixta. Se habla también de lo que es una economía mixta. ¿Qué debemos de entender por qué es una economía mixta? Es un sistema de organización económica, repito, es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, pero este actúa como regulador y corrector del primero. Van a ver prácticamente la actuación de los dos sectores, pero el que va a tener la regulación es el sector público. En la síntesis que tienen en plataforma, tiene hasta con dibujos en qué consiste la economía mixta y también qué otros nombres recibe esta, la economía mixta. Lo tienen en plataforma. Bueno, retomando el aspecto del Sistema Nacional de Población, vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, que así se denomina el Sistema Nacional de Planeación. ¿Qué es el Sistema Nacional de Población? Es un medio de coordinación y concertación que permite fortalecer a las instituciones de Estado o del Estado, con el propósito de crear instrumentos eficaces para garantizar a todas y todos los mexicanos los derechos sociales, económicos y culturales que reconoce nuestra Constitución Federal. Repito, es un medio de coordinación y concertación que permite fortalecer las instituciones del Estado con el propósito de crear instrumentos eficaces para garantizar a todos los mexicanos los derechos sociales, económicos y culturales reconocidos en nuestra Constitución Federal. ¿Cuáles son los antecedentes y la evolución de esta planeación en México? Un antecedente relevante de la planeación en México se sitúa en el año de 1930, cuando era presidente el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, con la expedición de la primera ley de planeación general de la República. Ya en 1933, el Partido Nacional Revolucionario, lo que es actualmente el PRI, elabora el primer plan sexenal, inspirado en alguna medida en los famosos planes quinquenales del gobierno soviético. Acuérdense que la revolución rusa, cuando nace la URSS y se acaba la monarquía de los zares, es 1917-1918, y se establece un sistema de soviets. Estamos hablando 12, como 15 años aproximadamente de inicio de esta revolución, con Lenin, estaba también el señor Trotsky, incluso a Trotsky lo asesinaron aquí en México, cuando tuvo el conflicto con Jesús Stalin, cuando quedó como líder supremo de camarada Joseph Stalin, y ningún país le quería dar asilo, solo aquí se le dio asilo, pero y estuvo viviendo ahí donde vivía Frida Kahlo. Resulta ser de que le siguieron la huella y ahí, pues, en donde vivía, se pudo filtrar el asesino y con un piolet, que son los martillitos que usan los alpinistas, le dio en la cabeza y aún así con el piolet enterrado en la cabeza se le fue encima al otro para defenderse, pero fue a parar al hospital, pero ahí falleció. Coyoacán,
ahí donde vivía Frida Kahlo, en Coyoacán. Está esa casita que le llaman azul, que ahí vivió, bueno, es parte de la historia también Trotsky. Entonces los tentáculos de Stalin, era muy probable que se pudo haber extendido hasta México. Pero ahí terminó Trotsky y era un líder de la Revolución Rusa. Bueno, y como a los 15, 16 años después, ya Rusia ha ido cambiando. Ya, a pesar de que se levantó el muro de Berlín en 1961, para dividir las dos Alemanias, pues ya en 1989 se dieron cuenta que ese sistema de gobierno no funcionaba y cayó el muro de Berlín en 1989. Y vean ahora cómo está Rusia. No es Rusia, ya es la URSS, es Rusia. Pero es muy bonita incluso la historia de Rusia, cómo acabaron también los zares, o el zar Romanov, su familia. Y ahí viene una película muy infantil, Anastasia. Pero bueno, entonces tenemos en México que nuestro primer antecedente es 1930, con la creación de la Ley de Planeación General de la República, que fue la primera. En la síntesis que tienen ustedes en PDF, en plataforma, pueden ustedes revisar, transcribir la evolución que ha tenido el sistema de planeación nacional a través de los distintos gobernantes, presidentes que ha tenido México. Es un extracto y qué es lo más relevante en cada uno. Estamos hablando de gobiernos post-revolucionarios. Estamos hablando de, ya mencionamos a Pascual Ortiz Rubio, incluso él no terminó a Abelardo L. Rodríguez porque dio licencia, y ya después llegó Lázaro Cárdenas. En este sexenio de Abelardo L. Rodríguez fue el primer sexenio, iba a ser el primer sexenio post-revolucionario. Ya vieron que indebidamente se modificó la Constitución para que Álvaro Obregón se pudiera reelegir. Gana las elecciones, pero queda como un presidente electo. Y cuando lo mata, pues era presidente electo. Ahí sí podíamos hablar de un magnicidio. En el caso de Colosio, algunos mencionan magnicidio. No, pues él era candidato. No era todavía un presidente. ¿Y qué pasa? No logró asumir la presidencia Álvaro Obregón. Y es cuando ahí nace prácticamente lo que es el maximato de Plutarco Elías Calles, que era, que sustentaba el jefe máximo de la revolución. Bueno, era el que quedaba más destacado, y era el poder detrás del presidente. Cuando Emilio Portes Gil es el que entra como interino, convoca elecciones, gana este ingeniero que les dije, Pascual Ortiz Rubio, pero el mangoneo que tenía por parte de Plutarco Elías Calles decide dejar el cargo y lo termina Abelardo Pérez Rodríguez. Era un señor que incluso murió en California, en los Estados Unidos. Era muy afecto a lo de los casinos desde esa época. Y ya en el 34, pues Lázaro Cárdenas del Río llega, pues lógicamente, al calor de Calles, pero se sacude de Calles y lo manda exiliado a los Estados Unidos. Estaba en su casa durmiendo, llegó el ejército, lo subieron junto con dos compinches más que eran muy sus allegados, Morones, que tenía la CROM, y otro que también era su brazo derecho, en este momento no recuerdo su nombre. Se llevaron al aeropuerto y de ahí a Estados Unidos. Entonces, prácticamente Cárdenas, el presidente, es el que manda. Ya no existía alguien atrás del presidente. Y de ahí
pues prácticamente se fortaleció con esa acción de Cárdenas, se fortaleció la figura del presidente en cuanto al ejercicio del poder. Cárdenas, prácticamente por caso, designó a Ávila Camacho para que fuera su sucesor, a pesar de que Ávila Camacho tenía un hermano que era muy, digo, era una persona muy, muy conflictivo, por así decirlo. Incluso él se sentía con derecho de que cuando Ávila Camacho dejara la presidencia, el hermano debería ser el siguiente presidente. Pero ya tenían designado a Miguel Alemán Velasco. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente apareció muerto. Algunos dicen que lo envenenaron, pero así fue. Y con Miguel Alemán empezamos la era de los licenciados en Derecho. El último militar fue Ávila Camacho. Y con Miguel Alemán empiezan los licenciados, después vino Adolfo Ruiz Cortines. De Adolfo Ruiz Cortines llegó Adolfo López Mateos, después Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Y ahí se terminan los licenciados en Derecho y empiezan lo que son los licenciados en Economía, los neoliberales, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, en este caso Cedillo, después Fox, pues no era lo que dice Economía, tiene una licenciatura, después Calderón, y después el regreso de los neoliberales está prácticamente, pues, atrás del poder estaba Salinas de Gortari con Peña Nieto. Y ahora, pues, tenemos un gobierno de izquierda con Andrés Manuel López Obrador, y ya grande ese título. Pero bueno, continuamos entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, Diego y Natalia, de todo lo que hemos visto desde el primer video hasta este momento, por favor? Sobre todo lo que hemos estado hablando del Estado. De momento, ninguna duda, profesor. Bueno, Ya, como sí. me perdí el inicio de la clase por pensar que era una hora después, pero pues ya analizaré primero la primera parte y ya las dudas, pues se las comentaré en el siguiente video, la siguiente clase. Sí, mira, el video, el número 1 ya se convirtió. Ahora que se termine la clase, con este segundo video, también lo convierto, porque pongo video 1 de 2, video 2 de 2. O sea, la primera parte de la clase y segunda parte de la clase. Si tú sientes de que pues en la primera parte quieres volver a escuchar, puedes ver el video número 1 que está en plataforma, donde explico incluso lo que es la complicada situación para poder codificar y tener un código administrativo único. ¿Por qué no hay? Ustedes ven que hay código civil, código de comercio, código penal, pero ¿por qué no existe un código administrativo único? En ese video te invito a que lo puedes ver y si tienes a la mano, porque ya está la síntesis en plataforma, pues también te va a ayudar. Bueno, pues continuamos. Tienen, como les había dicho, la historia de la planeación en México extractada por cada administración presidencial en su respectivo PDF, llegando hasta López Portillo. Bueno, llega también, hace mención que se hizo en la época también de Salinas de Gortari respecto a la planeación. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Planeación? De acuerdo a la Ley de Planeación en el capítulo 3, Participación Social en la Planeación, el artículo 20 nos indica que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, ya saben ustedes por qué se le llama democrática, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a los que se refiere esta ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares, así como de las instituciones académicas, profesionales y de investigación, de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión. El Sistema Nacional de Planeación en el ámbito del desarrollo regional. La formulación será responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación. Para la formulación, el presidente de la República debe diseñar el plan y luego remitir al Congreso de la Unión en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en diversas ocasiones previstas por la Ley de Planeación. El Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan. Es el trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Una vez que ya lo recibe el Ejecutivo, es lo que tiene que hacer. La ley establece un plazo máximo de 6 meses para elaborar, aprobar y aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. El que tenemos en la actualidad, que yo les mencionaba, que es del actual presidente, de Andrés Manuel López Obrador, ahí van a ver en su síntesis que él menciona que durante la campaña, pues estuvo recogiendo todas las inquietudes del pueblo en los distintos rubros que ya vimos anteriormente, y eso le permitió, pues, empezar con el plan. Acuérdense ustedes que él entró en 2018, en noviembre de 2018, asumió el poder, y en abril fue donde se emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es prácticamente 2024, el último año en que debe él estar en el poder. Bueno. ¿Cómo se va a implementar lo que es este sistema? En cuanto a la ejecución, será la administración pública quien coordine las distintas instancias de participación ciudadana con ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades paraestatales con el fin de establecer una base de prioridades y crear políticas financieras, fiscales y crediticias, elaborar, actualizar y ejecutar programas y estrategias que serán integrados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Va a haber un monitoreo y evaluación del mismo. Para evaluar y monitorear el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación en su artículo 9 estipula que el Ejecutivo Federal establecerá un sistema de evaluación y compensación por el desempeño para medir los avances de dichas dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente, así como también para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos. La vinculación con la planificación sectorial. El Plan Nacional de Desarrollo es primero un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la administración pública federal. Repito, es un documento, primero, de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la administración pública federal. Es lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. El proceso de planificación de México se articula a nivel central, es decir, lo va a delinear el Ejecutivo y a su vez cada estado federal, cada entidad federativa va a delinear sus propios planes federales. Hablando de esta planificación por territorio o bien conocida como territorial.
¿Cuáles son las bases constitucionales de la planeación en México? ¿Cuál es el marco legal? Bueno, el marco legal se encuentra principalmente en el artículo 26 de la Constitución Política, la Ley de Planeación y los artículos 9 y del 27 al 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este es el marco legal de la planeación en México. La Carta Magna establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía nacional y su democracia, así como para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo mejore la equidad y el bienestar de todas las familias mexicanas. Sabemos que no en todos estos aspectos se está cumpliendo. Suena muy utópico, es una utopía, pero porque de hecho estamos viendo, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué está pasando con el rubro, por ejemplo, de la salud, que es un reclamo muy esencial, dado de pésimos servicios que prestan, por ejemplo, que si es Seguro Social o el ISSSTE? Empezaron con que antes de la pandemia hubo un recorte del presupuesto sobre la salud. Y fíjense qué triste, llega después de la pandemia, cuando deberíamos estar acorazados en materia de salud, pues ya estamos en 99,000 y fracción de fallecidos. No, no va a llegar ni a fin de mes cuando ya sean los 100,000 como cifra oficial. Porque de hecho hay gente que ha fallecido, pero no están entre las cifras oficiales. Hay un estimado que pueden ser 300,000 fallecidos hasta hoy por motivo del coronavirus, pero oficialmente solo están reportando 99,000, así como los contagios que ahora les llaman acumulados, aquellas personas que tenían los síntomas, pero manejaban como posible COVID, no era propiamente COVID. Entonces, ya los están sumando también y por eso ya tenemos más de 1 millón de contagios en México, cifra oficial. Puede ser más, pero bueno, hay que ir tomando criterio. Lo único que por el momento tenemos que hacer es seguir cuidándonos, sobre todo con las medidas de higiene, la sana distancia, usar el cubrebocas, protegernos de un posible contagio, lavado de manos. Si vas a salir, pues cubrebocas, careta, tu gel. Es preferible que nos consideren exagerados en cuanto a estas medidas, a que podamos sufrir el contagio, porque no todos la brincan. Si ustedes se enteran de algunas personas de que les dio, se les quitó, los asintomáticos, por ejemplo, pero hay personas que les dio y no lo contaron. Entonces es preferible prevenir que lamentar. En la televisión, en los años, si mal no recuerdo, finales de los 70, principios de los 80, había un comercial que decía: hombre prevenido vale por 2. Y mencionaban también lo que eran las épocas de huracanes. Y eso, pues 2020 no ha sido, ya estamos algo estropeados en la economía cuando llega la pandemia. Y todavía termina de golpear la economía, sobre todo en el aspecto de los empleos. O sea, mucha gente perdió su empleo, y sobre todo a lo que llaman el empleo informal, gente que se dedica, es su propio patrón, pues al no dejar que salgan a vender, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues esto tuvo que devastar. Es una pena, pero sumen aparte las cuestiones naturales también, como son los huracanes. Ha estado muy movido como nunca el Caribe respecto a los huracanes. Acaba de golpear en Nicaragua el huracán Iota o Lota, parece que se están empleando nombres de las letras del abecedario griego, y ya se está formando otro más que podría llevar el nombre de Kappa, el mismo lugar prácticamente donde ha estado viviendo Eta, donde ha estado Lota,
Y ahora, capa, con K, doble P, capa. Y todavía no termina la temporada de huracanes. Se supone que eso es el 30 de noviembre y según algunas opiniones que se podía prolongar hasta durante diciembre. Este año estamos viendo situaciones que no habíamos visto anteriormente. Pero sin embargo, jóvenes, tenemos que seguir adelante, hay que cuidarse, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y si nos cuidamos, va a haber esperanza también. Y hay esperanza tenemos que tener la, la particularidad de podernos adaptar a los cambios. Si hay que empezar de cero, podemos empezar de cero. Ustedes están jóvenes, tienen toda una vida por delante. Nosotros, bueno, yo no estoy, digo, voy con casi, bueno, medio siglo de existencia, pero volver a empezar, bueno, no se sabe uno cuánto tiempo más va a vivir, pero tener la capacidad de poderse amoldar a los cambios que se están dando, pues adelante. En lo de la pandemia, pues hablan de la vacuna, unos están contentos, otros no se quieren vacunar por todo lo que ya salió la desinformación que se ha estado manejando en las redes sociales, que si te van a implementar un chip, ya meten hasta la cuestión religiosa del apocalipsis. Digo, uno dice, no, sí me voy a vacunar, pero voy a ver cuál es el resultado de los primeros que se la apliquen. Bueno, la vacuna hasta ahora, la que está mencionando, tiene casi un 95% de efectividad, que es la Moderna, la de AstraZeneca, que es de la Universidad de Oxford. Pero vamos a esperar, ya están hablando incluso que ya van a empezar a querer aplicarla antes de fin de año. Pero mientras, digo, a mí me puede aplicar la vacuna, pero yo me voy a seguir cuidando con las medidas y, y evitar lugares conglomerados como puede ser el cine o ir, por ejemplo, a un lugar de culto. ¿Por qué? Porque son lugares conglomerados y aunque vayas protegido, pues estás en una zona de riesgo. Y los conciertos, los bares, por eso ven que están prohibiendo la cuestión de las reuniones sociales, porque el rebrote que se está dando en Europa, en algunos países de Europa, ha venido precisamente porque bajaron los brazos en esos países respecto a las medidas contra el coronavirus y se empezaron a reunir. Dirán, ya bajó la curva, vamos, pero no, el coronavirus no se ha ido y no se va a ir. No va a estar como la influenza que tengamos cada estación que estamos vacunando. Pero bueno, eso le estoy tocando el tema, los señores, un poquito por la cuestión de uno de los rubros de la ley de planeación. Vean ustedes también que no hay suficientes vacunas para el papiloma, para los niños con cáncer. ¿Qué está pasando ahí? El presidente sostiene que porque había mucha corrupción, mucho manejo en el dinero sobre que se destinaba a esos rubros, pero bueno, pero no pueden dejar a la población sin sus medicinas, sin sus medicamentos, porque pues eso es tumba. Eso es, la salud no tiene precio. Ustedes habrán visto desde que empezó la pandemia que gente económicamente alta, muy alta, ni con todo el dinero pudieron sobrevivir. Sí es cierto, el dinero ayuda, pero no lo es todo. En el sistema que vivimos capitalista, pues sí, incluso ya ahora ya se habla que están muriendo de COVID los pobres porque no tienen dinero para pagar un hospital privado y al irse a hospitales, digo, de gobierno, pues ahí no está garantizada su salud. Hay opiniones en pro y opiniones en contra. Lo único que es real es lo que se ve en la tele es parte, no es todo lo real. Y las redes sociales, sí es cierto, como nos dicen, benditas redes sociales, porque nos informan sobre todo lo demás, pero hay mucha desinformación. Por eso hay que buscar la fuente correcta, la fuente idónea de toda la información que tenemos o que nos llega para que podamos normar nuestro. Bueno, en el tema 5 de esta unidad tenemos el objeto de la ley de planeación. Está
en la plataforma la Ley Nacional de Planeación de este sexenio, solo que es 2019-2024. Vamos a ver qué es el patrimonio del Estado. El Estado es una persona moral o colectiva. Estamos dando inicio a la unidad 4. En virtud de los fines que persigue y cuenta con un patrimonio cuyo manejo le corresponde. Dadas las dimensiones de las tareas estatales, la importancia económica y estratégica, de su acervo patrimonial, así como la necesidad de un adecuado control de este, conceptualizarlo y sistematizarlo, ha sido una labor constante y ampliamente desarrollada por tratadistas y legisladores. El patrimonio está integrado por los recursos materiales del Estado y es tan importante, aunque en otro plano, como su sistema jurídico, ámbito territorial de actuación, su estructura política y población. ¿Cómo podemos definir qué es el patrimonio del Estado? Es la universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con los que cuenta el Estado para cumplir sus atribuciones. Hay un autor, Fernando Garrido Falla, que sostiene que el patrimonio estatal es el conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen al Estado. Hay otros autores que también se mencionan y dan sus propios conceptos. ¿Cuáles son los 3 elementos del patrimonio del Estado? Primer elemento, debe de existir el titular del patrimonio. ¿Quién es el titular del patrimonio? En este caso es el Estado. Primer elemento del patrimonio del Estado es el titular del patrimonio. Número 2, ¿cuál es el segundo elemento del patrimonio del Estado que integra dicho patrimonio? O sea, ese patrimonio, ¿qué lo conforma? Para saber cuáles son esos bienes que son patrimonio del Estado. Y por último, una finalidad. Debe haber un objetivo, un destino para esos bienes por parte del Estado. La finalidad es la nota distintiva de la figura del patrimonio estatal, porque impide que se adapten los criterios civilistas a la actividad patrimonial del derecho público. Bueno, esos son los 3 elementos del patrimonio del Estado. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado por vías de derecho público y de derecho privado? El poder público en los 3 niveles, tanto federal, local o estatal y municipal, capta recursos financieros en volúmenes determinantes para la economía nacional. Puede hacerlo por vías de derecho público y por derecho privado, cuyo estudio estará reservado para el capítulo siguiente, mejor decimos para la clase siguiente, donde vamos a hablar de los ingresos y los egresos del Estado. Aquí nos dan 2 ejemplos. Ingresos por la vía de derecho público, tenemos el impuesto sobre la renta, el ISR. Y por derecho privado tenemos los dividendos de una acción de sociedad anónima paraestatal. ¿Por qué es paraestatal? Porque participa también el Estado en esta sociedad. Bueno. Por último, en la unidad 5, toda la explicación respecto del patrimonio del Estado está detallado y extractado, sobre todo, en su síntesis de PDF. Bueno. Y por último, la última unidad, que es la administración y disposición de los bienes del Estado. Ahí mismo se les explica cómo se dividen los bienes del Estado, que hay bienes del uso común, bienes destinados a un servicio público, bienes propios. Esta idea tiene un error de origen, ya que el patrimonio no es del poder público, sino del Estado. La subdivisión tradicional del patrimonio del Estado, seguida por la mayoría de los autores y por nuestras anteriores leyes generales de bienes nacionales, es la siguiente: bienes del dominio público
y bienes del dominio privado. Y esas son la clasificación o la división que han sostenido la mayoría de los autores, haciendo la aclaración que los bienes son propiedad del Estado. Bueno. Se les explica cuáles son los bienes del dominio público, partiendo de qué es el dominio público, que es un sector de los bienes del Estado sobre los cuales éste ejerce potestad soberana conforme a las reglas del derecho público para efecto de regular su uso o aprovechamiento y de esta manera asegurar la preservación o racional explotación. Esto es lo que debemos de entender por dominio público. Ya después vienen los criterios que sustentan esta fase, esta clasificación de los derechos del dominio público, que lo establecen tres criterios: el cultural, el económico y el ecológico. Son tres criterios. Y les explica cada uno de los criterios, a grosso modo, en su síntesis. Esta síntesis, se digo, es importante, está extractada, ya una vez que con esta clase, y aparte de su síntesis, y hay lecturas sugeridas, está la biblioteca virtual de la universidad, están las leyes también en plataforma, todo el material está ya en plataforma, específicamente en esta primera semana, para que puedan dar respuesta a su actividad de esta semana, que es un cuestionario. Solo que este cuestionario tiene un valor de 25 puntos. La próxima clase, en la segunda clase, va a ser el examen parcial. Va a haber examen parcial y otra actividad que va a ser otro cuestionario, que también va a tener un valor de 25 puntos, y el examen 50. Si cerramos con el cuestionario de esta primera clase, o lo que va a haber la semana siguiente, lo estaríamos cerrando con el 100% de la calificación. Ya en tercera semana va a haber otra actividad, otro cuestionario, y en la cuarta, cuestionario y examen final. No van a ser 5 semanas, van a ser, por esta ocasión, el módulo 4 semanas, nuestro módulo de Derecho Administrativo 2. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? En el PDF que tienen, en plataforma, como les sigo diciendo, está todo extractado. Pueden volver a escuchar las clases, pueden leer, y aparte, para abundar, están las lecturas sugeridas, están las leyes, está la biblioteca virtual de la universidad. Diego y Natalia, ¿tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy? Nos queda menos de un minuto de clase. No, profesor, ninguna duda. Diego. Por mi parte tampoco, profesor. Todo está claro. Perfecto. Tienen ahí prácticamente todo su material. Ya casi van a dar las 11 de la mañana y tienen que conectarse para la otra clase. Por eso, alguna otra duda que vayan a tener, pues nos estaríamos conectando la próxima semana, miércoles 25, ya saben, 9 a 11, hora de Quintana Roo. Asistan en el Zoom. Y respecto a su cuestionario, traten de subirlo a plataforma. Lo tienen hasta para el viernes. Traten de antes de la hora que dice la plataforma, por eso de la cuestión de la hora más, hora menos. Tienen hasta el viernes para su cuestionario.